Esta semana en Vaticano, las reliquias de Padre Pío y San Leopoldo Mandic llegan a Roma en peregrinaje. El Papa Francisco presenta junto a Ronaldinho la segunda edición del Partido de Fútbol por la Paz. 1 millón de personas salieron a las calles de Roma a manifestarse a favor de la familia. También conoceremos a los misioneros de la misericordia, nombrados especialmente por el Papa Francisco, y asistiremos a la presentación de un nuevo libro sobre Benedicto XVI. Todo esto y mucho más aquí en Vaticano. El domingo 7 de febrero, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó la gratuidad de la misericordia del Padre e invitó a todos los creyentes a consolar a los pecadores. En quest'anno santo della misericordia, En este año de la misericordia, estamos llamados a reconfortar a cuantos se sienten pecadores e indignos frente al Señor y abatidos por sus propios errores, diciéndoles a ellos mismos las palabras de Jesús: no teman, es más grande la misericordia del Padre que tus pecados, es más grande, no temas. Que la Virgen María nos ayude a comprender cada vez más que ser discípulo significa poner nuestros pies en las huellas dejadas por el Maestro. El miércoles 3 de febrero, el Papa Francisco se encontró con miembros de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, un proyecto internacional con sede en Argentina que combina escuelas y redes educativas de distintas culturas y contextos religiosos. En este evento participaron distintas estrellas del deporte, entre ellos destacó la presencia de la conocida estrella del fútbol internacional, Ronaldinho. Juntos anunciaron el segundo Partido por la Paz, que será el próximo 29 de mayo, cuyo fin es dar a conocer el trabajo que realiza Escolas Ocurrentes en el mundo. Actualmente, la organización cuenta con más de 400.000 miembros en los 5 continentes que comparten intereses comunes relacionados al deporte, la ciencia, la tecnología y el arte. En una videoentrevista realizada por la agencia de noticias Notimex, el Papa Francisco señaló su intención de rezar por la paz en su próxima visita a México. El video muestra a diferentes personas de varias ciudades del país preguntando al pontífice sobre su visita. Como se sabe, el Santo Padre visita México desde el 12 al 17 de febrero y, como él mismo señaló, va como no un rey mago cargado de cosas, sino como un peregrino a buscar la riqueza de la fe del pueblo mexicano. Y miles de fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro para participar de la audiencia general de cada miércoles y escuchar la catequesis del Papa Francisco. Reflexionamos hoy sobre el sentido bíblico del jubileo. Cada 50 años, en el día de la expiación, tenía lugar un grande evento de liberación. Consistía en una especie de indulto general por el que se cancelaban las deudas y se restituía la tierra a sus propietarios. La idea central es que la tierra pertenece a Dios y ha sido confiada a los hombres como administradores. El jubileo bíblico era un verdadero jubileo de la misericordia que tenía la función de ayudar al pueblo a vivir una fraternidad concreta, buscando a través de la ayuda recíproca el bien del hermano necesitado. Y el Santo Padre celebró la misa de miércoles de ceniza en la Basílica de San Pedro. Además, en este día que da inicio a la Cuaresma, el Papa Francisco envió a más de 1.000 misioneros de la misericordia a todo el mundo. Ritornate a me, dice el Señor. Regresen a mí, dice el Señor, con todo el corazón. No solo con un acto externo, sino desde lo profundo de nosotros mismos. De hecho, Jesús nos llama a vivir la oración, la caridad y la penitencia con coherencia y autenticidad, venciendo la hipocresía. La Cuaresma sea un tiempo de auténtica podadura de la falsedad, de la mundanidad, de la indiferencia, para no pensar que todo está bien y que yo estoy bien. Para entender aquello que cuenta no es la aprobación, la búsqueda del éxito o del consenso, sino la limpieza del corazón y de la vida para reencontrar la identidad cristiana. Es decir, el amor que sirve, no el egoísmo que se sirve. Que sí serve.
Mientras el gobierno italiano debate las uniones entre personas del mismo sexo y su posible reconocimiento legal como matrimonio, en Roma se llevó a cabo uno de los más grandes eventos en favor de la familia, constituida por un hombre y una mujer. Esta manifestación se llevó a cabo en Roma el 30 de enero. Alrededor de 1 millón de personas llegaron hasta el Circo Máximo para el Día de la Familia. Decenas de grupos pro vida y pro familia, católicos y no católicos, y no solo italianos se reunieron para hacerse escuchar, sino también extranjeros. El Día de la Familia está aquí en Italia porque es el último país de Europa del mundo occidental en el que no hay matrimonio gay, adopción para parejas gay y maternidad subrogada. Es el último país y tenemos que defenderlo y luchar por él. Esto es muy importante y este lugar está lleno de historia porque fue aquí donde los primeros cristianos murieron. Y esta tierra está regada de sangre de cristianos. Y por ello decidimos hacer el Día de la Familia aquí, porque es un lugar muy simbólico. Somos los mártires de hoy. Las familias son los mártires de hoy. Las pancartas y las banderas daban un claro mensaje: unidos por la vida. Hay mucha gente de otras religiones, también protestantes, gente del Islam, gente judía y otros que no tienen religión. Es un evento laico aquí con gente que no es cristiana. El problema que enfrentamos es de toda la humanidad, no es una cuestión religiosa. El Senado italiano votará sobre el controversial tema de la unión civil entre personas del mismo sexo a mediados de febrero. En la ONU de Ginebra, la Comisión para poner fin a la obesidad infantil presentó su informe final a la Organización Mundial de la Salud. El reporte se refiere a los alarmantes niveles globales de obesidad infantil y de sobrepeso. El informe propone una serie de recomendaciones a los gobiernos para revertir esta preocupante tendencia. En una conferencia de prensa, el codirector de la comisión informó que por lo menos 41 millones de niños debajo de los 5 años son obesos o tienen sobrepeso. No es culpa de los niños. No se puede culpar a un niño de 2 años por ser gordo, flojo y comer demasiado. Cuando se piensa en una causa de la obesidad, en un adulto es distinto porque en los niños no hay culpa por su obesidad. No es una elección del niño al estilo de vida que lleva. Entonces el punto primero de esta comisión es que no es culpa de ellos. Tenemos la responsabilidad ante el mundo y los niños de detener estos problemas que tienen por ser obesos. El marketing de comida no saludable y de bebidas no alcohólicas ha sido identificado como el mayor factor en el incremento de niños obesos y con sobrepeso, de manera particular en los países en vías de desarrollo. Claro que es absolutamente imperativo que lo hagan, que marquen las bebidas dulces o las comidas densas que afectan demasiado a los niños. Es importante que cumplan con todos los estándares específicos respecto a la promoción de una dieta saludable dentro de la escuela y de otras instituciones académicas. Aunque la Biblia nos dice a los cristianos que lo que entra al cuerpo de una persona no puede profanarlo, ya que entra al estómago y no al corazón, también dice que comer demasiado es gula, y eso es pecado. ¿Cómo puede una organización religiosa ayudar en la lucha contra la obesidad infantil? Difundiendo la información y las cosas claves que se saben respecto a educar. Creo que las organizaciones religiosas pueden tener un rol muy importante porque son abogados del cambio. Continuamente el Papa Francisco nos habla sobre la misericordia, pero no solo habla de ella, sino que la practica en su vida cotidiana. Con el Año Santo de la Misericordia, la humanidad se despierta ante la misericordia de Dios y para ello el Papa propone ejemplos vivos de santidad. Es por esto que al inicio del mes de febrero, el pontífice quiso que los restos de 2 hermanos capuchinos, el Santo Padre Pío y San Leopoldo Mandic, sean trasladados a Roma para ser venerados por los fieles. Ambos santos, ejemplos de misericordia en el sacramento de la confesión. Both saints spent
their whole life ministering to this sacrament of reconciliation. En realidad, ambos santos pasaron toda su vida como ministros del sacramento de la reconciliación. Y estamos hablando de unos 60 años de vida sacerdotal, que ellos pasaban entre 10 y 15 horas diarias en el confesionario. Tenemos que imaginar que no tenían aire acondicionado, no había calefacción y tampoco era un lugar cómodo. En ese tiempo era muy frío en el invierno, hacía mucho calor en verano, y tenían que sentarse en bancos de madera por más de 15 horas al día para escuchar a la gran cantidad de feligreses que llegaban. No había otra forma de satisfacer su deseo de confesión, a la que también acudía mucha gente famosa. There was no other way to satisfy their desire of confession, and they were famous. People went there exactly for the confession. El padre Leopoldo, sacerdote croata, fue un gran confesor en el norte de Italia. De hecho, pasaba días enteros sin salir del confesionario. El padre Pío de Pietrelcina, sacerdote italiano, es conocido en todo el mundo por su trabajo en el sur de Italia, pero sobre todo por su capacidad de entender las almas durante el sacramento de la reconciliación. È conosciuto perché lui, come dice El Padre Pío es conocido porque ha tomado las palabras de San Pablo en su regla de vida y ha dado su vida por el Evangelio hasta el punto de decir: no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Muchísima gente lo seguía cuando estaba vivo. Muchísimas personas lo están venerando en Roma en estos días. Lo buscan porque quieren un signo de la presencia del divino en esta tierra. Él ha sido un testimonio de la luz divina en medio de nosotros. della luce divina tra di noi. En Roma, miles de personas acompañaron en procesión el traslado de ambos cuerpos hacia la Basílica de San Pedro, donde también han sido venerados por los fieles que acuden para pedir su intercesión. El sábado 6 de febrero, el Papa Francisco recibió en la Plaza de San Pedro la visita de unos 60.000 peregrinos pertenecientes a los grupos de oración del Padre Pío, también trabajadores del hospital fundado por el santo llamado la Casa del Alivio del Sufrimiento, y los fieles de la Arquidiócesis de San Giovanni Rotondo. Podemos verdaderamente decir que Padre Pío fue un servidor de la misericordia. Lo fue a tiempo pleno, practicando tantas veces hasta el cansancio el apostolado de la escucha. A través del ministerio de la confesión, llegó a ser una caricia viviente del Padre que cura las heridas del pecado y reconforta el corazón con la paz. Los cuerpos de estos dos grandes santos pudieron ser venerados en la Basílica de San Pedro entre los días 5 y 11 de febrero. El sábado 6 de febrero, por sorpresa, el Papa Francisco apareció en la Basílica de San Pedro para orar ante los cuerpos de los dos santos. Los devotos de Padre Pío llegaron a Roma de todas partes del mundo. Ninguna distancia era demasiado grande. Miles de peregrinos, como Julia Colandra, se reunieron en las calles de la ciudad para participar en la celebración. Ella estaba junto a un grupo del Centro Nacional de Padre Pío, en donde las personas se reúnen para orar y profundizar en el conocimiento y la devoción al santo. La fundación de este centro se atribuye a un milagro del Padre Pío. El Centro Nacional del Padre Pío fue fundado en acción de gracias por un gran don recibido por mi familia a través de la intercesión del santo. Mi hermana menor fue llevada ante el Padre Pío justo antes de que él muriera. La bendijo antes de que ella volviese para que le hicieran una operación en la vejiga que le fue extraída en el Hospital Pediátrico de Filadelfia. Luego de la bendición del Padre Pío, ella volvió a Estados Unidos y mis padres la llevaron al centro médico y descubrieron que la vejiga había vuelto a crecer. En agradecimiento, iniciamos un centro del Padre Pío en Estados Unidos y eso fue en el año 1968. Incluso encontramos un primo del Padre Pío entre los peregrinos. Mientras crecía, mi papá me contaba sobre nuestro primo,
que es esta famosa persona religiosa. Luego con mi esposa decidimos tener la oportunidad de generar un lazo con él. Esta es una oportunidad que se genera espiritualmente. Unirnos a él y celebrar las bendiciones que trae a nuestro mundo. Necesitamos que la gente crea en la paz y que crea en la humanidad. Y el Padre Pío representa todo eso para nosotros. Pero son muchos los peregrinos que vienen desde Italia, sobre todo de la parte del sur de Puglia, en donde está San Giovanni Rotondo, el lugar donde él vivió. El primer gran acto de caridad de este santo fue la construcción de un hospital cerca de su monasterio. El centro se llama la Casa de Alivio del Sufrimiento y su director, Domenico Crupi, fue uno de los peregrinos que vinieron hasta Roma. El patrimonio del Padre Pío es vivo. El patrimonio del Padre Pío está vivo en el hospital. Lo alimenta, lo hace fuerte, nos ayuda a trabajar bien, a esforzarnos. Sobre todo nos esforzamos para realizar su voluntad, que era la de hacer un centro de estudio de oración. Las formas particulares de asistencia, llevar las medicinas y el amor en el lecho del enfermo. Esta es su visión. Su visión era también un gran centro de estudios intercontinentales, que ayudase a los médicos a curar mejor. Que ayudase a los médicos a curar mejor. El hospital, deseado tanto por el santo, sigue creciendo y mejorando. Una nueva ala de alta tecnología para la medicina regenerativa fue inaugurado el pasado septiembre por el cardenal secretario del Estado Pontificio, Pietro Parolin. Esta nueva ala cuenta con instalaciones y una fábrica de células, dando una tecnología sofisticada a la ayuda de los monjes. Porque esta es su criatura, su pupilo, decía, y la quería más grande, siempre más bella. Por eso nosotros nos estamos esforzando en esto y estamos muy felices porque el año jubilar de la misericordia, el Papa Francisco ha llamado a Roma a nuestro fundador. Inaugurado el 5 de mayo de 1956, el hospital se ha adaptado a las tecnologías modernas y se considera uno de los más eficientes de Italia e Europa. Uno de los frailes de WTN ha sido llamado a una misión especial en Roma. El padre John Paul fue seleccionado para ser uno de los más de 1000 misioneros de la misericordia. Es por ello que llegó a Roma hace más de una semana para participar en la misa de clausura del Año de la Vida Consagrada, celebrada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, donde miles de religiosos y religiosas de todo el mundo, incluido el padre John Paul, se reunieron para reafirmar su servicio a Dios y a su Iglesia. Para el padre John Paul, esta celebración ha sido el comienzo de un camino de preparación para ser un misionero de la misericordia. La primera vez que supe de eso fue al leer un artículo que hablaba de esta iniciativa justo después del anuncio del jubileo. Y escuché que el Santo Padre llamaría a misioneros de la misericordia, a quienes les daría un mandato especial para predicar la misericordia, el perdón de Dios. E inmediatamente eso resonó en mi corazón. Sentí que mi corazón literalmente saltaba, y eso no me pasa muy seguido. No soy el tipo de persona que actúa solo por instinto, pero eso resonó fuerte en mí y se lo pedí al obispo local. Me siento muy honrado. Rezo mucho y sigo preguntando a la gente qué significa ser misionero de la misericordia. He sido seleccionado por el Santo Padre para hacer esto y tengo una gran expectativa por lo que nos tenga que decir. El padre John Paul y los otros misioneros de la misericordia tienen facultades especiales para perdonar pecados concedidas por el Papa Francisco. En una bula en la que convoca al jubileo de la misericordia, el Santo Padre señaló que dará a algunos sacerdotes, misioneros de la misericordia, facultades especiales para que perdonen los pecados que son reservados por su gravedad, de acuerdo a lo que señala la ley canónica o de la Iglesia. En la tarde del 9 de febrero, el padre John Paul participó del encuentro que tuvo el Papa Francisco con los misioneros de la misericordia que llegaron de todo el mundo. Al día siguiente, durante la celebración de la Eucaristía del miércoles de ceniza, los misioneros de la misericordia fueron enviados oficialmente por el Papa Francisco a proclamar la misericordia en todo el mundo. La misa fue increíble.
Fui uno de los sacerdotes que subió hasta el baldaquino, es decir, hice todo el camino hasta el frente, así que concelebré la misa con el Papa y distribuí la comunión. Al final de la misa se realizó una forma específica, una oración específica que hizo el Santo Padre sobre nosotros y donde nos pide ser paternales. Todo fue en italiano, así que no entendí, pero sé que nos estaba enviando. En la audiencia general del miércoles de ceniza estaba al frente con un grupo de peregrinos en silla de ruedas y pude tocar al Santo Padre. Le toqué la mano y besé su anillo. Además pude intercambiar con él el solideo que había comprado. Se lo puso en la cabeza y me regresó y le dije en inglés que era un misionero de la misericordia. Él me entendió, sonrió y me dijo algo que no entendí. Me hubiera gustado que alguien estuviera conmigo para que me lo traduzca. Él nos dijo que quería que seamos pobres, acogedores, que escuchemos con compasión a las personas que vienen a nosotros. Espero ser eso, cuando escuche la confesión y cuando me encuentre con los demás. El padre John Paul y los demás misioneros de la misericordia están listos para iniciar su nueva misión. Benedicto XVI renunció en febrero de 2013. A pesar de que sigue estando muy oculto a la vista del público, hoy el estudio de su pensamiento y de su teología siguen dando luz. La semana pasada se publicó un libro que destaca los momentos más sobresalientes de su papado. El libro está escrito por el joven periodista Marco Mancini y tiene por título Benedetto XVI, un Papa Totale. Es decir, Benedicto XVI, un Papa Total. Tiene 14 capítulos y en ellos se ha presentado retrospectiva a los momentos más importantes de su pontificado y ha mostrado algunas de las características más importantes de su persona. Creo que el libro está muy bien escrito y tiene un prefacio del cardenal Bertone. Quiero asegurarme de que el contenido sea hecho público, todo lo que sea posible. El autor es Marco Mancini. Él trabaja como periodista para Así Stampa, la versión italiana del servicio de noticias de EWTN y Así Prensa. Su objetivo era dar una idea de las decisiones específicas que el Papa Benedicto XVI hizo, ahora retirado, y evaluar sus decisiones desde la retrospectiva. Es un libro dedicado al pontificado del Papa emérito Benedicto XVI y es una retrospectiva de su pontificado. He intentado analizar los temas que no han sido descifrados en detalle porque muchos se han concentrado en la renuncia del Papa Benedicto como un gesto histórico, y eso es limitante, porque ha sido un pontificado que ha durado 8 años, un pontificado riquísimo, un pontificado marcado por muchos problemas afrontados, tal vez no resueltos del todo, pero que han sido afrontados con muchísimo coraje. Me refiero, por ejemplo, a la batalla que el Papa dio contra la pedofilia en la Iglesia y también el primer proceso de transparencia financiera. Es famoso, además, el mutuo propio con el que Benedicto ha iniciado este trabajo que el Papa Francisco está continuando. El libro fue presentado en el Colegio Germánico del Vaticano, a pocos metros de la Basílica de San Pedro. Fue presentado por el secretario privado de Benedicto XVI, quien alabó el libro y dijo que la investigación debe continuar. Esto es algo que debe de ver. Existe el Schülerkreis, que es el círculo de estudiantes que ha trabajado con él. Además, hay muchos otros que descubren su teología, lo que él le ha dado a la Iglesia y a las ciencias. Esto es un tesoro que debe mostrarse. Ya hay algunos trabajos para hacerlo, pero se necesita paciencia y una labor intensa. Contemporáneamente, Benedicto XVI permanece en el silencio de la oración en los jardines vaticanos, rezando por la Iglesia y su sucesor. Hello, my name is Father Mark Hadu, International Director of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums. Hola, soy el padre Mark Hadu, director internacional de los patronos de las artes de los museos vaticanos. Estamos en la colección etimológica de los museos vaticanos, que fue fundada en la década de 1930 por el Papa Pío XI. ¿Cómo comenzaron los museos?
Muy simple. El Papa se dirigió a todos los misioneros en el mundo y les pidió que le enviaran obras de arte que reflejaran la fe de la gente a la que servían. Detrás de mí hay un extraordinario ejemplo de arte precolombino, es decir, el arte del pueblo de México y de la zona actual América Central y Sudamérica, sobre la fe que como indígenas tenían antes de la llegada de los misioneros y antes de Colón. Por eso es arte precolombino. Un detalle en el que todo este arte precolombino suele centrarse es el rostro como ventana del alma. Y de hecho, ese fue un punto importante para los misioneros cristianos que permitió que ellos dijeran, ¿sabes? Si quieres conocer el alma de Dios, y ahora que hemos podido ver su rostro en Jesucristo, algo de la doctrina paulina, se tuvo así el punto de inicio de la evangelización que se basó en ese sentimiento en la religión y en el arte. Cuando el Papa Francisco esté en México estos días, llega exactamente lo mismo que hicieron los misioneros y los papas a través de la historia, ofreciendo la belleza del Evangelio y llegando a las culturas, lo hará tocando a la gente con el común denominador y dándoles el Evangelio y la verdad que tenemos que ofrecer. Entonces, recemos para que el Papa Francisco lleve la bendición de Dios y Él bendiga sus esfuerzos y los de la Iglesia para llevar a la gente de buena voluntad donde quiera que estén, para llevarles a la buena nueva de Jesucristo. His efforts and the church's efforts to reach out to people of all goodwill wherever they are, to raise them up with the good news of Jesus Christ.